Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos una semana más para hablar de liderazgo, para ver qué nos enseña la palabra en esta semana y también para ver cómo lo aplicamos, ¿no? Sí, en este episodio vamos a hablar sobre el liderazgo sin doble vida. ¿De qué se trata? ¿Querés comentarnos un poco? Un poco es hablar de esta diferenciación que no sé por qué hacemos entre nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. De hecho, por años a veces te han preguntado en la iglesia, ¿y vos secularmente qué haces? Y bueno, no, en realidad creo que a veces esto nos hace creer de que tenemos una vida espiritual y una secular, y no es así. Hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a ver qué nos pide o qué demanda Dios de un líder respecto a este tema, ¿no? Así que creo que hoy vamos a hablar un poquito de que la fe no tenemos que disociarla, que nosotros tenemos que aprender a tener principios de reino en contextos seculares, porque estamos en este mundo, pero de qué manera nos manejamos, cómo es nuestra vida, cuál es el equilibrio que tenemos que lograr para tener integridad en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que un poquito de todo esto vamos a hablar hoy. Bien, y antes de ir a desarrollar el episodio, gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Estamos como Timo y Nati Podcast. Podés seguirnos en las redes y si te gusta el video, compartilo, dale like y así les dé bendición a alguien más. Hace poco me dijeron, se mataron con el nombre. Y bueno, no se nos ocurría otro y mandamos. Es que ya es como una marca registrada. Sí, somos como una sola persona. Nadie dice Timo o Nati, es Timo y Nati. Es como que somos así. Así que salió así el nombre. Bien, bueno, vamos a arrancar con el desarrollo del tema. Y pusimos como hoy queremos hablar de algo que afecta profundamente a los líderes cristianos y es esta falsa división entre lo espiritual y lo secular. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a arrancar ya con un versículo bíblico que está en 1 Corintios 10:31 que dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces este es el puntapié de este episodio. Absolutamente todo lo que yo hago tiene que agradar a Dios. Por lo tanto, todo lo que hago es espiritual. Nosotros solemos hablar de diferentes maneras en el contexto en el que nos manejamos porque tenemos este chip evangélico, no sé si es evangélico o es general en todas las religiones, que hablamos de una manera en la iglesia y otra manera en el trabajo, en nuestras casas, y eso nos termina perjudicando porque termina provocando que no seamos íntegros, ¿no? Y acá lo que dice Pablo está buenísimo porque dice, hagas lo que hagas, y de hecho dice, hagan cualquier otra cosa, hacelo para la gloria de Dios. No importa qué. Tal cual. Todo tiene que ser con la misma intención y de la misma manera. Y Colosenses también vuelve a decir algo similar, Colosenses 3:23, y dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Es decir que yo he conocido gente que ministerialmente en el ministerio es excelente. Ahora no puede mantener trabajos o es irresponsable en sus trabajos, como le llamaríamos, seculares. Y eso, según Colosenses, no debería pasar. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer de buena gana porque todo es para Dios. Entonces, entendiendo este versículo, no solo mi trabajo en el ministerio eclesiástico es para Dios. Lo que yo hago por fuera de la iglesia, en mi trabajo que me da dinero cada mes, yo también lo hago para el Señor. Y de hecho, también al poder decir ese dinero que gano de mi trabajo, también es para el Señor. Entonces creo que eso hace que cambiemos el enfoque, lo que estudiemos, lo que trabajamos, lo que hacemos a diario en nuestra casa. Todo tiene que agradar a Dios. Entonces, cuando yo entiendo estos dos versículos, que son cortitos pero claves, me doy cuenta de que no hay vida secular y vida espiritual en mí. Todo es para Dios y todo es para darle la gloria que se merece y todo es para agradarlo. Entonces, no tengo esa diferenciación. Y nos termina perjudicando a nosotros mismos porque terminamos viviendo justamente de esta manera, ¿no? Doble vida. Y no estamos diciendo que somos estar en pecado, sino como que
vivimos dos... Disociados. Claro, y eso no para nada enriquece a nuestra vida y nos termina generando confusiones en muchos aspectos. De hecho, por ejemplo, a veces hacemos esta diferenciación también. La oración, ir a la iglesia, leer la Biblia son cuestiones espirituales. Pero después el trabajo, la política, los negocios, el ocio, eso no es espiritual. Entonces eso es secular. Y no, lejos de eso, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Y eso termina dándonos la libertad, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de descuidar esas cosas. Uh-huh. Y que son las cosas que terminan después provocando que caigamos en tentaciones, que caigamos en pecado, que bueno, cualquiera de esas cuestiones que nos terminan perjudicando también a nosotros en nuestra integridad como ser, porque no estamos separados, disociados, fragmentados en nuestro cuerpo. Entonces creo que eso termina perjudicándonos grandemente. Necesitamos saber que somos íntegros. Todo nuestro ser está, alma, cuerpo, mente, todo junto. Somos una persona y todo tiene que honrar y agradar a Dios. Y cuando yo entiendo que soy espiritual en todos los ámbitos, empiezo a hacer luz en todos los ámbitos, empiezo a destacar en todos los ámbitos. Un ejemplo claro de esto fue José. Su liderazgo se basó y su espiritualidad se basó en un contexto político, en un contexto pagano, en pleno Egipto. Ahora él fue profundamente espiritual en todos esos contextos. De hecho, Génesis 39, del 2 al 6, relata, dice, el Señor estaba con José. Y me encanta la historia de José porque esta frase se repite continuamente. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Ese era su trabajo. Y dice que él tenía éxito gracias a que Dios estaba con él. Entonces, ¿querés tener éxito en todos los aspectos de tu vida? Dios tiene que estar en todos los aspectos de tu vida. Sigue diciendo, Potifar lo notó, y acá vuelvo a hacer la pausa, pero cuando Dios está con vos, cuando tu vida es espiritual en todo contexto, aún los más paganos de los paganos se dan cuenta de que vos tenés algo especial, de que hay una luz en vos que es diferente a cualquier otra. Potifar lo notó. Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. O sea, el trabajo donde estás, el negocio de donde estás, todo tiene que ser bendecido porque vos estás ahí, cuando Dios está en tu vida. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Bueno, me encanta la información que nos da, pero qué increíble cómo José se manejaba en todos los aspectos de su vida y cómo todo lo que hacía, aunque fuera administrar la casa de un egipcio, le daba la gloria a Dios. Sería muy difícil que José hubiese tenido éxito si viviese una vida espiritual como la vivimos hoy en día, disociando absolutamente todo. Me comporto en el trabajo, bueno, no, este es un amo pagano, así que no se merece mi honra. Como que a veces, bueno, mi jefe no me aumenta el sueldo, entonces no me voy a comportar como tiene que ser. Le voy a hacer cosas como para que se enoje, para que sepa que está... O voy a hacer la plancha porque igual... Y creo que es lo peor que podemos hacer, porque no estamos haciendo algo en contra de nuestros jefes o de nuestros líderes. Estamos haciendo algo en contra de Dios. Volvamos otra vez al versículo que leímos al principio. Todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Y todo, creo que involucra todo, ¿no?
todo. Y necesitamos volver ahí. José no hubiese tenido éxito si él hubiese vivido esta doble vida que nosotros a veces vivimos y nos encontramos todo el tiempo con personas que, o a veces nosotros comportándonos de una manera que dentro de un contexto eclesiástico, espiritual, no lo haríamos. Y tenemos que identificar cuáles son estas cosas para empezar a arrancarlas de nuestra vida y vivir un cristianismo con integridad. En una época en mi trabajo había vacantes de trabajo y mirando a la gente de la iglesia a veces no sabía si recomendar o no recomendar. Y es tristísimo, me pareció tristísimo esto, porque decís, che, no hay gente responsable, no hay gente que llegue a horario que vos decís, lo hago entrar y me va a hacer quedar bien porque va a hacerlo con la mayor motivación, va a ser comprometido. Y es muy duro que mirando dentro de la iglesia digamos, che, no encuentro a alguien que pueda recomendar fuera de la iglesia, ¿no? Y que también sea de buen testimonio. Entonces creo que eso tiene que ser algo que debemos cambiar. Tenemos que enseñarle a la gente a ser responsable y si en la iglesia sos excelente, fuera de la iglesia tenés que serlo aún más, porque ahí es donde vas a demostrar que Cristo está en tu vida. Créeme que hoy no quejarte dentro de un trabajo es un acto revolucionario que la gente le llama la atención. Hace poco tuve una conversación con una compañera de trabajo que me dice, parece que vos estás feliz. Viste como que hay muchos conflictos en el trabajo y le molestaba que yo no estuviera quejándome de esa situación. Entonces, no, yo tomo la decisión de no quejarme y de hacer lo que tengo que hacer, le dije. Y créanme que eso le llamó la atención. Porque lo común y cotidiano es que la gente llegue tarde, que se queje, que esté haciendo las cosas a desgano. Y créanme que no gano más que el resto, sin embargo, tomo la decisión de ser responsable y de lo que me dan, hacerlo lo mejor posible. Bueno, esa tiene que ser la actitud de absolutamente todos los hijos de Dios, como era José. José, si bien Potifar lo dejó en la administración de toda su casa, no dejaba de ser un esclavo. Potifar lo compró como esclavo, entonces el sueldo de José sería el mínimo o nada, porque los esclavos solo trabajaban para comer y tener una cama, un techo. Y así todo José era excelente. Y si bien lo puso a cargo de todo, no especifica, José ganaba más que el resto. No lo especifica. Quizás no ganaba nada como por encima de lo que le daban. Sin embargo, él demostraba que Dios estaba con él. Creo que tenemos que hacer un clic, creo que tenemos que ser luz, y una forma de ser luz no es estar en la calle predicando 24/7, que sí, buenísimo si lo podés hacer, pero ser luz es llegar a horario a tu trabajo y ser responsable y hacer lo que te dan para hacer con la mejor intención y de la mejor manera, ¿no te parece? Me parece genial y me parece buenísimo si puedes predicar 24 horas, como dijiste recién, pero me parece tristísimo si predicas 24 horas, pero después en tu trabajo no podés ser ejemplo, si en tu trabajo no podés ser luz y si la gente no te puede recomendar. Creo que eso puede ser, podemos gastarnos predicando el evangelio con la boca, pero cancelando todo lo que dijimos con nuestra manera de vivir. Muy loco. Y eso puede ser totalmente contraproducente para el reino de Dios. Y después las personas nos van a acusar con razón porque no estamos siendo íntegros a la hora de vivir el evangelio. Y eso no puede pasar. Y alguien que a mí me gusta mucho es Daniel. Daniel en Babilonia sirvió con excelencia y sin comprometer su fe. Y me parece que está buenísimo cuando nosotros vivimos de una manera íntegra, honrando lo que decimos que creemos. Y cuando hay una coherencia entre lo que nosotros somos con lo que nosotros predicamos, las personas te ven como una persona confiable, te ven y te promueven, dicen, esta persona ponele en cualquier lugar porque te va a rendir, porque tiene capacidades y porque, como decían de José, Dios está con él. Así es. Daniel, capítulo 1, versículo del 17 al 20 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional
para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Pero eso es secular, eso no es espiritual, no diríamos hoy en día. Dios dice que Dios le dio aptitudes para la literatura, la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Miren el puesto que les fue dado. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Sobresalían sobre el resto en cuestiones de trabajos, ¿no? En cuestiones de posiciones y eran puestos en posiciones más altas, pero porque destacaban. Entonces, yo creo que todo hijo de Dios tiene que destacar en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Creo que nosotros, porque aparte me gusta lo que nombra, en José decía Dios estaba con él y por eso él sobresalía. En este caso, Dios les dio capacidades y les dio, era Dios que les daba. Entonces su vida espiritual se veía reflejada en aspectos seculares, o sea, o en lugares seculares, como podía ser el trabajo. Entonces creo que esto es súper interesante. Podés decir que sos muy espiritual, pero si no sobresalís en tu trabajo, si no sobresalís en tus estudios, si no sos un vecino ejemplar en donde vivís, déjame dudar cuán espiritual sos. Qué triste es cuando nosotros nos ponemos carteles de cristianos, nos pegamos un montón de logros, de medallas. Yo estuve 12 horas de ayuno, estuve, 12 días de ayuno, 21 días de ayuno. Hice, fui a evangelizar a todo el mundo, pero nuestra vida no dice lo mismo. Y es súper triste. Es súper triste que nosotros como hijo de Dios no podamos ser ejemplo y que las personas no nos vean ahí en los lugares en donde realmente ven qué tan cristiano sos. Por lo cual Dios nos llama a una vida integrada, ¿no? Y me gusta una frase que pusimos que dice, Jesús es Señor de todo, no solo del domingo. Entonces acordate que Jesús tiene que ser el centro de tu vida todo el tiempo. ¿Qué dice Mateo 5:16? Mateo 5:16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Tenemos que ser sal y luz en todo momento, en toda situación y en todo contexto. También la espiritualidad en la vida diaria, la forma en que lideras a tu equipo, cómo tratas a tu familia, cómo respondes a las injusticias, todo habla de tu fe y en todo contexto todo habla de tu fe. 1 Timoteo 3, 2 al 4 dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa y la esposa a su esposo, no lo dice, pero hay que aclararlo. Debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Me gusta mucho cómo dice todo lo demás y después al final dice, y también debe tener la capacidad de enseñar. O sea, primero todo lo otro. Y no podemos empezar por nosotros cuando empezamos a ser líderes, lo que nos preocupa es cómo voy a enseñar. Nos preocupa la capacidad que podemos tener, el intelecto, la oratoria, o de qué manera podemos encauzar una conversación y una enseñanza. Pero acá me gusta que empieza, un líder de la iglesia debe ser intachable. Primeramente tenemos que ser intachables, primeramente tenemos que ser fieles, tenemos que tener control, tenemos que vivir sabiamente. Y dedica gran parte de estos versículos a la vida de hogar.
donde nadie te ve más que tu esposa y tus hijos deben respetarte. Uno logra respeto de otros cuando lo que dijiste hace un rato, cuando lo que decís lo haces. Entonces, si tus hijos ven que lo que enseñás en el púlpito, en tus discipulados, lo que hablas, es lo que vivís dentro de tu casa, créeme que tus hijos te van a respetar. Porque hay coherencia en tu vida. Entonces, fíjate cómo a Dios le interesa tanto que el líder sea intachable, sea íntegro y su vida espiritual se refleje en lo cotidiano, en su casa, en su trabajo, en donde vive. Ahora, ¿cómo podemos encontrar este equilibrio? ¿De qué manera nosotros podemos vivir de esta manera íntegra? Bueno, creo que primeramente es tener una identidad clara. Yo cuando entiendo que soy hijo de Dios 24/7, ahí puedo lograr el equilibrio. Yo no soy hijo de Dios los domingos a la tarde. Bueno, en nuestro caso vamos a la tarde a la iglesia. Yo soy hija de Dios todo el tiempo y la identidad de Cristo se tiene que ver reflejada en mí en todo lugar y en todo momento. Bien. Después, sí. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si yo tengo esta identidad formada de hija de Dios, soy guiada por el Espíritu de Dios a absolutamente todo. Soy guiada en mi trabajo para saber cuándo tengo que hablar y cuándo me tengo que callar. ¿Qué cosas tengo que decir? Incluso cómo me tengo que dirigir a otros, cómo me tengo que vestir. Absolutamente el Espíritu Santo a mí me guía en todos los aspectos de mi vida. Entonces creo que esto es fundamental también. Me voy a ir un poco hasta cosas más triviales. He ido a veces, visitado casas de cristianos donde hay un desorden, pero desorden que está todo tirado, revuelto. Eso también habla de tu vida espiritual, ¿no? Entonces creo que o hay miseria y no se avanza y pues, bueno, una cosa cuando no están los recursos, pero hay gente que tiene los recursos, pero hay como una dejadez. Eso habla de tu vida espiritual también. Entonces fíjate como, no, pero ¿cómo va a ser que mi vida espiritual se vea reflejada en la limpieza de mi casa? Sí, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios integral. Si mi vida refleja limpieza, cuando Dios me limpió y me salvó y me restauró, también eso se tiene que ver reflejado en mi casa, en mi aspecto, en mi trabajo, ¿no? Creo que forma un todo. Cuando nosotros vivimos una vida fragmentada, estamos evidenciando que Dios todavía no gobierna la totalidad de nuestra vida. Uh-huh. Cuando nosotros vivimos un evangelio exitoso en la iglesia, pero en el trabajo vivimos de una manera liberal, sin ningún tipo de dominio propio, Dios todavía no está gobernando nuestra casa, no está gobernando nuestros pensamientos y no está gobernando nuestros corazones. Entonces ahí es donde se genera. No, Mateo, perdona, sí. Antes de ir a Mateo, me gustó una frase que dice, lo que eres en lo privado debe ser coherente con lo que muestras en lo público. Y Mateo 6:6 tiene que ver con esto. Sí, y me gusta también lo otro que dice, la oración, el carácter y la obediencia no se quedan en el templo. Por eso quería leer esto, que dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora al Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Todo es consecuencia de lo que yo soy en intimidad. Si vos tenés éxito en el trabajo, en donde te movés, es por consecuencia de lo íntimo. En nuestra vida cristiana, ese es nuestro punto de partida para absolutamente todo. Creo que tenemos que tener discernimiento espiritual en lo cotidiano, no separar la oración de lo cotidiano, de la planificación, y tenemos que tener un compromiso con la excelencia, ¿no? Porque todo lo que hacemos, acordate que tiene que adorar a Dios. Así que, ¿cuál es la conclusión de este día? El liderazgo cristiano, primeramente, no se divide en lo espiritual y en lo secular. Es un todo y tiene que tener una coherencia y propósito
que une absolutamente todo y eso es lo que tenemos que lograr en este tiempo. Así es, y vos que estás del otro lado, si considerás esto o si nunca lo viste desde este punto de vista, déjanos en comentarios, decinos qué te parece todo esto que estamos conversando y compartiendo con vos. Pero acá no llega todo, sino que siempre tenemos nuestra llamada a la acción, porque es un poco el recordatorio de que podemos conocer la teoría, pero después, ¿cómo aplico esto? ¿No? ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio que decíamos, ¿para qué me va a servir esto? Pero en realidad todo terminaba sirviendo. Yo tengo mis teorías, pero después lo hablaremos en otro episodio. Pero creo que todo lo que aprendemos tenemos que saber cómo llevarlo a la acción. ¿Qué hago con esta información que hoy estoy recibiendo? Así que, como siempre, terminamos en la llamada a la acción, es la autorreflexión, el decir dónde estoy parado y hacia dónde tengo que ir a partir de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer hoy, Timo? ¿En qué área de tu vida estás viviendo una fe compartimentada? Se me traba la palabra. Primeramente. Después, ¿cómo puedes empezar a integrar más tu fe en tu liderazgo diario? Y esto es algo del día a día, no algo genérico y no algo enfocado solamente en lo espiritual que nosotros consideramos. Después, el desafío es, esta semana busca feedback en tu iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con quienes vivan con vos. ¿Todos tienen la misma opinión? Esa es otra pregunta. Yo creo que si nosotros identificamos primero en dónde estamos compartimentando nuestra fe, y qué opinión tienen todos de nosotros, vamos a poder tener un norte en donde estamos parados. Si tu pastor opina diferente a tu jefe, creo que ahí es una muestra de que, estoy compartimentando y estoy haciendo una cosa en mi trabajo, otra cosa en la iglesia. No pasa que el jefe no te quiere. Quizás si le preguntas a tu papá y a tu pastor, capaz que sí se debe ser o capaz que no. Y el jefe puede no quererte, pero si no tiene con qué cuestionar tu trabajo, cumplís los objetivos, llegás a hacer todo lo que tenés que hacer. Es más, la Biblia dice, cuando hablen mal de vos, que lo hagan mintiendo, porque en realidad no hay que darle excusa a nadie para hablar. Nosotros tenemos que ser intachables en todo momento. Bien, la frase final dice que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Así que creo que tu mejor evangelismo es tu conducta en tu trabajo, es tu conducta dentro de tu casa, es cómo te ven tus vecinos. Esa es la mejor forma de evangelizar. Después, si es necesario, habla, pero primero que se vea reflejado en vos la gloria de Dios. Así que recordá, no hay vida secular y vida espiritual en un líder cristiano, sino que hay una vida que honra a Dios en todo momento y en todo contexto. Esperamos que te haya sido de bendición todo esto compartido y quédate con nosotros que la semana que viene volvemos a encontrarnos con más Liderazgo que Inspira.